Buenas noches. Hoy día 6 de marzo de 2024 estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17. Comenzamos así. Recordemos que los Hechos de los Apóstoles son las actividades, hechos, lo que hicieron de uno para otro. Sobre todo se menciona a Pablo y a los ayudantes de Pablo, ¿no? Hemos mencionado a Bernabé, se ha mencionado también a Pedro en algunas, ¿no? A Juan, a Santiago, etcétera, etcétera. Y ahora, pero más que nada se va a referir a eh, Pablo y sus acciones, porque el que escribió los Hechos de los Apóstoles fue Lucas, que fue uno de los discípulos de Pablo, ¿no? Guiado por Pablo. Discípulo de Jesús, llevado a Jesús por Pablo. Ok. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, a donde mandó la carta de los tesalonicenses, ¿no? Donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. La palabra discutir no es pelear, es intercambiar la información, ¿no es cierto? Acá dice tal, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. En Isaías dice que iba a ser horadado su mano en sus pies, que iba a morir, que no iba a tener descendencia, etcétera, etcétera. Entonces ya estaba profetizado e inclusive se menciona en el libro de Daniel que cuando iba a morir el Cristo, ¿no? Entonces toda esa cosa lo fue presentando. Y como siempre dice primero los judíos, ¿por qué los judíos primero? ¿Porque eran superiores? No, porque a ellos se le había prometido que venía el Mesías. Entonces, como correspondía, tenías que decir, ya llegó el Mesías, ¿no? A los que ya tenían, digamos, la base para eso. Pero Pablo, como sabemos, no se limitaba a los judíos, sino iba al que recibía la palabra, ¿no? Pero por obligación, o sea, mis hermanos en la fe, que hemos crecido con la palabra de nuestro Dios de Jehová, vamos a seguir dándola, ¿no? Ok. 4. Y algunos de ellos creyeron, algunos. Fíjense que acá no dice muchos, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, que era el que lo estaba acompañando, ¿no? Ya no estaba Bernabé y ahora estaba Silas. Muy bien. Y de los griegos piadosos, gran número. Lo que está diciendo que pocos judíos lo recibieron y los griegos piadosos, o sea, los griegos que venían a escuchar la palabra que estaba en la ley mosaica y todo el Antiguo Testamento, aceptaron con más facilidad que Cristo el Mesías. Entonces, griegos piadosos, gran número y mujeres nobles, no pocas. O sea, pero mucho más los griegos, ¿no? Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Se acuerdan un versículo que dice, los enemigos del hombre serán los de su propia casa? Y siempre pensamos en casa de nuestros hermanos, en tu padre, madre, familia, hijos, ¿no? Pero cuando se habla de casa, en el pueblo de Israel, es tu casa. Acordemos que por medio de Abraham fue llamado Isaac, Jacob fue Israel, de Israel los 12 patriarcas, y David viene el pueblo de Israel, ¿correcto? Y que nosotros somos injertados, a la vid somos el Israel injertado. Entonces esa es nuestra casa. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Es algo que está recontra dicho por Jesús, ¿no? Entonces, y asaltando la casa de Jasón, que era donde se estaba alojando, procuraban sacarlos al pueblo, o sea, sacar a los discípulos para, sobre todo a Pablo y a Silas, para castigarlos, matarlos, meterlos en la cárcel, sea lo que sea, ¿no? Pero no hallándolos, porque no estaban ahí en ese momento, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Lo que quiere decir es que Pablo y los otros hermanos que estaban ministrando estaban trastornando el mundo entero. Significa que eran muy conocidos, están haciendo un trabajo impresionante, ¿no? De evangelización. Si no, no hubieran dicho eso. Y en esa época no había internet y nada, o sea, era algo notorio.
Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ahora, la palabra trastornar suena negativa, ¿no? Y lo usan negativamente. Pero la misión del cristiano es trastornar al mundo para llevarlo al reino de los cielos. Mostrarles que el mundo no es luz, es oscuridad, y que el reino de los cielos es la luz, ¿no? 7. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. O sea, buscan una mentira para hacer caer, igual que la que usaron los judíos en Jerusalén, diciendo este se ha hecho rey, que nunca fue verdad, y que él lo declaró delante de Pilato, que él dijo no encuentro ningún delito en él. Entonces, hacen la misma acusación, que están formando un rey, ¿no? ¿Para qué? Para que el gobierno romano los pare y los destruya, ¿no? 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. O sea, al acusar esto, ¿qué pasó? Las autoridades todos se quedaron alborotados, o sea, inquietos, ¿qué está pasando? Pero, obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. O sea, entregaron dinero pues, para que vayan a juicio después, lo que sea. Y se soltaron. Pero inmediatamente, cuando vieron esto, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, que es una ciudad más o menos cercana. Y ellos, habiendo llegado, ¿qué hicieron? Lo mismo de nuevo, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ese es el punto clave de nuestra vida. Cuando recibimos algo, nos enseñan algo, tenemos que compararlo con lo que Jesús dijo e hizo. Porque Jesús lo que dijo e hizo, lo dijo de parte del Padre, por comunicación del Padre, y usaba mucho del Antiguo Testamento en sus declaraciones. Que mucha gente no se ha dado cuenta de eso. Entonces, ellos decían, ¿qué dice ese? Ah, acá está escrito. Como dijo Jesús, escrito está, escrito está. Y no fuera de contexto, sino leyendo toda la párrafo, sí, efectivamente, eso es lo que está anunciado sobre el Mesías. Ok. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. 12. Así que creyeron muchos de ellos. ¿Se acuerdan en el anterior, en Tesalónica? Unos cuantos. Acá, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo correcto, revisando las escrituras, no las tradiciones. Al basarse en la escritura, podían recibir a Cristo. Cuando se basan en las tradiciones, no. Jesús dijo a los judíos, ustedes por vuestras tradiciones invalidáis la ley de Dios. Ok. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Está hablando de los griegos también que iban a escuchar la palabra. Cuando los judíos de Tesalónica, donde se habían escapado, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. El espíritu que traían, si bien estamos defendiendo a nuestro Dios, en realidad era un espíritu de celos. Como el espíritu de celos es tan poderoso. El espíritu negativo es tan fuerte que busca pelear, hacer daño, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre Satanás? Él ha venido a destruir, ¿no? Y Jesús ha venido a traernos paz y paz en abundancia, a dañar, a destruir, a herir. Esa es la labor del diablo y sus secuaces. Y el que se pega a él hace exactamente lo mismo. 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Qué estaban haciendo? Ya sabían cuál era el patrón. Venía Pablo a hacer una cosa e inmediatamente sabían que iba a hacer, entonces lo movían para que no fuera otra vez apedreado ni acarcelado, porque había tenido varios incidentes este Pablo, ¿no es cierto? Hemos visto que hasta la cárcel lo metieron. 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Atenas era una de las ciudades más importantes de Grecia, ¿sí? Como políticamente hablando. Y vamos a ver qué pasó en Atenas ahorita. Y habiendo recibido orden de parte de Pablo para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. O sea, sí,
voy con ustedes que me están llevando a Atenas para librarme de este lío, pero apenas puedan ellos, que vengan conmigo para trabajar juntos en equipo. El punto, ¿cómo es, no? Es el trabajo en equipo. Somos un equipo para andar juntos, somos un cuerpo, que funcionamos mejor como cuerpo que como unidad, ¿no? Ok, ya Pablo está ahora en Atenas. Y mientras Pablo los esperaba a sus hermanos en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y ahora vamos a ver qué estaba pasando en Atenas. Así que discutía en la sinagoga, que es los días sábados, con los judíos y piadosos, o sea, los griegos que están tratando de aprender la palabra y pegarse a la ley mosaica, ¿no? Y en la plaza cada día con los que concurrían, o sea, todos los días. Los sábados con los judíos, porque los sábados se reunían los judíos. Y los otros días en la plaza, ¿por qué en la plaza? Porque el sitio donde la gente comerciaba, hablaba y tenía un poco de tiempo. No había un local, no había un sitio donde se reunían para otra cosa, excepto uno que vamos a ver ahorita. 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos proclamaban que hay que sacrificarse, no hay que dar ningún placer, y el epicurio es exactamente lo contrario. La vida es para tener placer y toda la cosa. Ok, filosofías epicúrea y estoica. Estos disputaban con Pablo, y uno decía, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, este pato tiene, palabrero significa que habla bastante, ¿no? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al aerópago. El aerópago es como un auditorio, ¿no? Un auditorio grande, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Cosas extrañas significa porque nada de lo que es el Evangelio de Cristo se parece, bueno, se parece ligeramente por ahí a una filosofía, a una religión, algo porque Dios crea, Dios es poder, lo que sea, pero es completamente diferente de cualquier otra religión, porque el cristianismo es totalmente diferente. Pues que podremos saber qué es esta nueva enseñanza, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y acá tenemos un problema. Lo escucharon y vamos a ver que lo escuchan, pero va a tener muy poca acogida. ¿Por qué? Porque el corazón de los que lo invitaron a hablar no era para aprender y buscar la verdad, era para escuchar algo nuevo y la semana siguiente otra cosa nueva, siempre cambiando, cambiando. Y ese es filosofar, no es buscar realmente la verdad. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver qué pasó. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. No le dice espirituales, ¿eh? Le dice religiosos. O sea, hay doctrinas, dogmas, ritos, etcétera. Porque pasando y mirando vuestros santuarios múltiples, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. O sea, como que, por si acaso. O sea, si alguno se nos pasó, por si acaso le hacemos un sacrificio. Así como cuidando que no me vaya a pasar algo, ¿no? Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea, este es un Dios no conocido, este es totalmente algo completamente nuevo. Eso es lo que le está diciendo. 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. La primera declaración es fuertísima. ¿Por qué? Porque ellos adoraban en templos, igual que los judíos adoraban en templos, ¿cierto? Hicieron el templo. Como que el templo es la casa donde mora Dios. Salomón dijo, Dios no habita en templo hecho de manos de hombre. Y Esteban, cuando fue apedreado, dijo exactamente lo mismo. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. ¿Qué lugar puede contener? ¿No? Señor del cielo y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas.
ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Esto es fuertísimo. Es como que nosotros tengo que hacer algo para que Dios esté honrado. Dios quiere que limpiemos su nombre para que la gente venga a Él, no porque Él necesite algo. Él es el dueño de todo, ¿correcto? Entonces, este concepto bien claro es no tengo que darle a Dios porque Él necesita, ni porque lo estoy haciendo quedar bien. No, es honramos por agradecimiento, ¿no? Ok. Repito, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, de todo proviene de Él. La declaración es fuertísima. Nosotros no estamos haciendo nada. Lo que estamos haciendo viene de Él. Ok. Es una declaración que ninguna otra religión de creencia de su época tenía, ¿no? 16. Y de una sangre, que es otra declaración fuertísima, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Está diciendo otra declaración. No hay superior de ninguna raza. No son los griegos superiores, los romanos superiores, los judíos superiores, nadie. Todos somos de una sola raza. Declara otra cosa fuertísima, ¿no? La igualdad de cada ser humano como algo muy especial hecho por Dios. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea que Dios tiene un plan para todo eso, que es otra cosa. Hay un plan que está fijado. Nosotros tenemos libre albedrío dentro de ese plan, pero ese plan se va a cumplir. Ok. 27. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Lo que está diciendo es que las circunstancias que ha puesto Dios en la tierra son para que lo busquemos a Él, que el plan es para que nos demos cuenta que lo necesitamos, pero no para que Él se sienta lo máximo, sino en libre albedrío podamos buscar eso y al buscarlo y darnos cuenta de nuestros errores, de nuestras necesidades, podemos buscar a la fuente de todo poder, de toda luz, de toda paz, a ese espíritu de amor completo. Entonces, el plan es para que nosotros veamos que el mundo, por más bonito que sea, no es suficiente. No alcanza para nada. Es chiquitito comparado con lo que Dios es y nos quiere dar, ¿no? Ok. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y mira lo que declara acá. No está lejos. ¿Por qué? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Casi todos, una estatua, ahí está Zeus, está Júpiter, está Atenas, está Diana, lo que sea, la diosa que sea. Pero Dios no está ahí. Nosotros estamos respirando, andando, viviendo en Él. En Él vivimos, nos movemos y en Él somos. Esta es declaración muy fuerte. ¿Eh? Está declarando un Dios completamente diferente a los que ellos han soñado o visto. Este es un Dios que está presente en todas partes. Sigue diciendo, porque linaje suyo somos. O sea, no somos parte de la bestia, de la creación, de la naturaleza natural, sino somos de su linaje. Esa es otra declaración fortísima que Jesús dijo, somos hechos hijos de Él, ¿no? Criaturas especiales hechos a semejanza de Dios. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra o escultura de arte, imaginación de hombres. Claro, si somos linaje suyo y venimos de él, nosotros ¿qué nos parecemos a una piedra, a una pintura? Nada que ver, ¿cierto? Ok. 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, toda esta forma de ver que a Dios existe y adoración y todo, que le llama Pablo acá, ignorancia. O sea, todas las otras no le dice, ah, bueno, tienen algo de verdad. No, tipo esta ignorancia, porque puedes hacer cositas que sean buenas por aquí y por allá, pero ignoras el centro, la verdad central del Dios de amor que nos creó. Puedes hacer cosas por afuera, pero si no estamos en el centro apoyado, como dijo Cristo, separado de mí nada podéis hacer. Entonces es una ignorancia. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, esta palabra arrepientan, recuerden una y otra vez, no es culpa. No es, ay, qué malos son.
significa cambia, deja lo que estás haciendo y ven al camino verdadero. Ese es arrepentimiento, no es culpa, es cambio. Oye, Dios, esta cosa es lo que yo tengo que seguir. Arrepentimiento es giro de 180 grados. Estaba yendo para acá, hago el giro exactamente lo contrario, ¿no? Que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo futuro con justicia, porque él ve cada cosita, por aquel varón a quien designó, Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, al hacerlo por la resurrección, lo declara el juez justo, que va a juzgar a todo el mundo con justicia, por el corazón, no por el conocimiento. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. O sea, toda esa multitud, una pequeña cantidad. Como les repito, ¿qué pasó? Quieren escuchar, pero no quieren escuchar para recibir, quieren escuchar para chismear de cosas nuevas. Y ese es algo importantísimo para nuestra vida. Es la gran lección de este capítulo. Es cuando buscamos a Dios y cuando leemos su palabra, tenemos que leer o no. Sí, siempre hay palabra nueva y cosas nuevas que el Señor nos enseña, por supuesto. Pero ¿para qué? Para cambiar, para que crezcamos en ese Dios, en esa relación. No que mañana quiero otra cosa diferente y pues cambiar porque me aburro. Uno se aburre cuando no establece una relación profunda. Es igual que con un matrimonio. Cuando conoce a la chica o la chica conocen al chico, lo ven y van relacionándose y se van enamorando. Y el enamoramiento lleva al matrimonio. Es porque me gusta esto y quiero estar más tiempo. Si no dedico el tiempo adecuado, estoy en una situación adecuada, esa relación se apaga y se desvanece. Es igual con Dios. ¿Por qué lo estamos buscando y cómo lo estamos buscando? Es lo que va a mantener esa relación y hacernos crecer en él. ¿Ok? Entonces, en ese grupo, que era un montón de gente escuchándolo, una pequeña cantidad. En otras partes, más bien, hubo mucho más, porque era gente que estaba buscando saber y además estaban esperando en la palabra. ¿Ok? Ese fue el capítulo 17. Areopagita significa que era famoso porque se reunía ahí en el Areópago, ¿no? Ok. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. La carta a los Corintios, primera y segunda carta a los Corintios, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, una región, que recién había venido de Italia con Priscila, su mujer, porque Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. O sea, fueron expulsados y se mudaron a Corinto. Fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El oficio de Pablo era construir tiendas para los viajes y todas esas cosas. Ese era su oficio. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces trabajaba toda la semana, pero los sábados. ¿Por qué los sábados? Porque los sábados eran los días que se reúnen en la sinagoga. Y la gente sabía que ese era el sitio para reunirse, por eso hacía los sábados, era su mayor trabajo. Pero vamos a ver que eso cambió. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, de otra zona, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, ya ni siquiera estaba trabajando haciendo tiendas, sino que ya entraba. Jesús era el Cristo, la palabra es Jesús era el Mesías. Acuérdense, Cristo significa la burla que usaban, que era ungido con aceite de grasa de cerdo, y Mesías es el ungido por el Espíritu Santo. Pero para nosotros ese mismo significado ahora, ¿no? Pero Cristo es latín y Mesías es la palabra aramea, hebrea, y que lo tradujeron al griego como Cristo, pero porque viene del latín, ¿ya? Y enseñaba, ¿no? Pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza.
Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. En otras palabras, me he esforzado por mostrarles qué ha pasado. Si ustedes no lo quieren recibir, voy a tener que ir a otra persona que sí lo reciba. Porque el trabajo no es seguir insistiendo, sino buscar gente que recibe, ¿correcto? Ahora, que el Espíritu Santo tiene que guiarte, porque puede ser que alguien esté resistiendo, pero el Señor lo va a hacer, ¿no? 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. O sea, la sinagoga, la casa de Justo al costado. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. O sea, fíjense que, si bien algunos se negaban, en este caso fue el líder el que lo aceptó. Es que depende del corazón de cada uno. No, no es qué título tienes, puedes estar de base y no aceptarlo, puedes estar de jefe y no aceptarlo. El corazón de cada uno es cómo está con el Señor. Ok, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Está hablando ahí de los griegos, ¿ah? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y acá se muestra cómo actúa el Señor el Espíritu Santo. En unos sitios estuvo semanitas, en otros meses y acá 1 año y medio. Es el Señor conoce el terreno y ese terreno es, pone semilla y va a salir mucho fruto o poco fruto. Igual el Señor quiere que prediquemos a todas partes, porque sus hijos están por todas partes, los que van a ser sus hijos, ¿no? Pero cuando te pide especialmente que te quedes, es porque hay un fruto especial que tenemos que sembrar y cosechar para el Señor, ¿correcto? Ok, muy bien, seguimos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión le dijo a los judíos, si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero son cuestiones de palabras y de nombres, vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba a ello. ¿Qué significa esto? El que era jefe de la sinagoga era Crispo, el principal. Al creer, salió, lo sacaron de la sinagoga y nombraron uno nuevo, ¿no? Que este es Galión, perdón, que es Sóstenes. Y los griegos, no los hermanos, por todo este laberinto lo agarraron y lo castigaron. Acá en este caso se ve como el Señor para el ataque de los judíos contra la iglesia para que Pablo pueda seguir dando la palabra en Corinto específicamente, porque tenía más gente a quien estaba esperando la palabra y el Señor sabía que iba a llegar. Entonces tenía que pararlos. En otros casos no lo paraba, era como van para acá y van para el siguiente, y van para el siguiente, y van para el siguiente. Acá los paró. Y permitió por medio de estos griegos que la sinagoga ya no pudiera molestarlos más y pudieran seguir adelante. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo el Señor abre puertas y cierra puertas, ¿no? Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días, o sea, mucho más tiempo, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, los que habían salido de Roma, ¿se acuerdan? Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Sencillamente, ese es un voto judío que hace para ciertas cosas y que no dicen por qué, lo hizo y punto. No dice por qué. Y llegó a Éfeso y lo dejó allí, a Priscila y Aquila y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, otra vez en Éfeso, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso, zarpó de Éfeso. Entonces, ya habían estado en Éfeso previamente y lo que habían sembrado había crecido de tal forma que los judíos querían, por favor, enséñanos más. O sea, eran gente que estaba recibiendo la palabra. Pero ahorita vamos a ver qué pasa después. Y él se va de viaje.
Entonces se va en rumbo a Jerusalén, a Judea, ¿no? Y habiendo arribado a Cesarea, Cesarea es la capital romana de Judea, que quedaba al norte de Galilea, subió para saludar a la iglesia. ¿Por qué subir? Porque Cesarea está más cerca del mar. Subir significa subir a la altura, ¿ya? Subió para saludar a la iglesia en Jerusalén. Y luego descendió otra vez, porque era de la altura, a Antioquía. Antioquía queda más para la zona de Turquía, ¿no? Siria para Turquía, para allá, que era donde había comenzado su trabajo misionero, la primera, cuando trabajó con Bernabé, que era su base, digamos, de trabajo. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Uno siembra, pero hay que cuidar. Como le dijo Dios a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Amas, cuida mis ovejas, ¿no? Y ese es el trabajo, hay que seguir cuidando y apacentando a quien te dé el Señor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Alejandría queda en Egipto. Alejandría era una ciudad previamente muy importante, griega, porque los que tomaron el Egipto fueron de Alejandro Magno, y Alejandría había una gran biblioteca famosísima, y había una formación muy fuerte ahí, y había un grupo judío muy fuerte. Varón elocuente, o sea, que sabía explicarse, poderoso en las escrituras, o sea, que había sido muy bien formado en la palabra del Antiguo Testamento, igual que Pablo. O sea, alguien que tenía una base eh, bíblica muy fuerte. Apolos, había sido instruido en el camino del Señor. Ya le habían dado las pautas de que él era el Mesías, que había venido por nosotros, y siendo de espíritu fervoroso, o sea, los judíos estaban esperando la venida del Mesías. Sabían que tenía que venir y morir más o menos, estaba escrito, que tenía que morir más o menos en el año 29, 30, en el 3 después de Cristo. Entonces estaban esperando. Y él acepta eso, no la tradición judía, sino lo que estaba en las escrituras, porque lo había estudiado, por eso poderoso en las escrituras. Entonces hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque lo que lo formó no tenía tanta información todavía, ¿no? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga en Éfeso, donde ya había estado Pablo y todos los demás, ¿no? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este es otro punto importante. Cuando tenemos hermanos que están hablando, están equivocándose en algo, tenemos que ayudarnos a darnos cuenta de los errores que podemos estar cometiendo con respecto a la palabra. Apolos tenía una buena actitud porque sabía que tenía poco, no había tenido tanta información. Entonces ellos agarran y le informan el resto de cosas que todavía no estaban. Acuérdense, en este momento todavía no había el Evangelio ni de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan, ni de Hechos de los Apóstoles. Nada de estos libros estaban escritos. Eran verbalmente lo que alguien había escuchado. Si alguien había escuchado pues 3 horas de exposición, eso es lo que tenía. No había tanta información así. Pablo sí la tenía porque se había estado en Antioquía formándose por años, ¿no? Entonces tenía una información mucho más detallada. Y Priscila y Aquila habían estado bastante tiempo con Pablo, 1 año y medio, 2 años, por lo menos. Entonces ya estaban más formados. Y con precaución, con una buena forma, se acercan a él y lo corrigen. Pero no dice corregir, les pusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, le instruyeron en forma adecuada. 27. Y queriendo él pasar a Acaya, que es otra zona, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Esto es una actitud bien clara. Tienes que basarte en la palabra. La palabra es la que nos da la autoridad, no nosotros. ¿Qué dice la palabra? Y repito otra vez lo mismo que pasó con Jesús cuando tuvo su ayuno de 40 días y el ataque de Satanás.
Satanás le decía algo y Jesús le decía, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, ¿qué está haciendo Apolos? Escrito está cómo iba a vivir y morir el Cristo, y mostrando cómo Jesús cumplía cada uno de esos detalles que estaban profetizados acerca de él. Entonces, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Y eso es justamente lo que tenemos que seguir nosotros haciendo. Ok, que tengan, gracias por estar acá en esta reunión. Bendícelo, Señor, a todos.